Bendito y alabado sea nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora, gente, pues estoy aquí, ¿verdad? Deseando que el Señor les bendiga y que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Así es de que sea el Espíritu Santo ayudándonos a ustedes y a mí también. Y que sea, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues ayudándoles en todo. Recuerde, gente, de que el salmista David dice, ¿verdad? En el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. ¿Ves? Así que nuestro socorro viene de Jehová. Alcemos nuestros ojos a los montes, porque Él es el único que nos puede ayudar en todo, gente. Él, ¿verdad? Sus oídos están atentos para el clamor de su pueblo. Así es que clamemos con toda la confianza. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. En esta hora, gente, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta palabra la encontramos en Apocalipsis 2 y ahí vamos a analizar lo que es, ¿verdad? El mensaje que Dios, el Señor, ¿verdad? Le manda a su pueblo, le manda a la iglesia. Y recordemos que nosotros somos la iglesia, ¿ves? De que nosotros, ¿verdad? Somos el templo del Dios viviente. El Señor no le manda el mensaje a las cuatro paredes, sino que nos manda a nosotros, ¿verdad? Ya pues lo que aquellos que han ya aceptado a Jesucristo, ¿ves? Entonces, recordemos que la palabra, gente, en segunda de Timoteo 3:16 dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos. El Señor nos enseña, ¿ves? Desde el principio, el Señor, cuando colocó a Adán en el huerto del Edén, ¿verdad? El Señor le dijo, bueno, de todo puedes comer menos del árbol de la ciencia y el mal, porque si no te va a ir mal, ¿ves? También le dijo en Deuteronomio 28, también nos enseña ahí, ¿verdad? 28, 1 y 15, no, también el Señor le habla al pueblo y le dice, está la obediencia y la desobediencia. Si obedeces te va a ir bien y si desobedeces te va a ir mal. También por medio de Jesucristo, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad? De que Jesucristo, bueno, nos enseñó, ¿verdad? De que sin Cristo no somos nada en este mundo y que Él es el pámpano y que nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros somos el pámpano fuera de la vid, entonces no permanece. Entonces esto no quiere decir, ¿verdad?, de que nosotros sin Dios no somos nada en este mundo. Por lo tanto, debemos de escuchar la palabra de Dios, porque Dios envía el mensaje a la iglesia y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el en Apocalipsis 2 en adelante, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Entonces, ¿verdad? El Señor conoce gente, ¿verdad? El Señor conoce todo de nosotros. Dice en Hebreos, la palabra de Dios en Hebreos 4:13, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas, dice, a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Y ves, entonces vamos a darle cuenta a nuestro Dios. Así es de que todo queda manifestado, no hay nada oculto, no podemos esconder nada. Dios conoce nuestro interior y Dios conoce nuestro exterior, todo nos conoce. También dice en Romanos, ¿verdad? 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ves? Entonces dice, más el que escudriña los corazones, quien escudriña los corazones, ¿verdad? Es nuestro Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Él nos escudriña, ¿ves? Así es de que Él sabe cuál es la intención que hay en nuestro corazón. Bendito y alabado sea nuestro Dios. La palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? De que
Efeso, ¿verdad? Efeso es el personaje. Efeso es el lugar, ¿verdad? Donde se inició a predicar el evangelio a los gentiles, para las naciones. Entonces, Efeso, ¿verdad? Efeso, vamos a tomarlo, ¿verdad? Como la persona. Efeso, bueno, Efeso es una ciudad. Efesio, ¿verdad? Efeso es una ciudad que se encuentra, ¿verdad? En Asia Menor. Cerca, dice, de la costa del mar Egeo. Y también, ¿verdad? Nos enseña que Efesio fue fundada, o sea, bueno, emigraron, ¿verdad? Emigraron, dice, los jónicos, que estos son los griegos, llenaron pues la ciudad, esta gente, ¿ves? Entonces, Efeso, ¿verdad? Es una ciudad donde, un puerto en el cual, ¿verdad? Hay mucho movimiento, hay entradas y salidas, ¿ves? Ese puerto, ¿verdad? Es un puerto comercial, ¿ves? Entonces, ahí llegaban las gentes a vender y a comprar todo lo que necesitaban, ¿ves? Entonces, dice de que Efeso es un lugar, ¿verdad? Una ciudad próspera, una ciudad adinerada, ¿ves? Y dice de que cuando Efeso estuvo en manos del rey Crepo, del rey Creto de Lidio, entonces esta ciudad dice que fue muy próspera y fue una ciudad muy iluminada, ¿ves? Sus calles, era una ciudad muy lujosa. Este rey, ¿verdad? Eran los únicos que se podían dar ese lujo de iluminar, de mantener sus calles iluminadas con lámparas de aceite, ¿ves? Y labradas. Esas lámparas eran labradas con con sus imágenes, con sus culturas que ellos hacían, ¿verdad? Porque dice de que Efesio era sus ciudadanos, ¿verdad? Eran griegos, ¿ves? Entonces, estos griegos, ¿verdad? Ahí nació, ahí se dio el nacimiento del presocrático Heraclito, ¿ves? Un filósofo, ¿verdad? Grandemente. Y dice de que también fue el centro del aprendizaje y el lugar del nacimiento y hogar del gran filósofo presocrático Heraclito, ¿ves? Entonces era griego, ¿verdad? Los griegos se deleitaban con el conocimiento de las filosofías, ¿ves? Entonces ellos, los griegos, ¿verdad? Eran personas pintores, astronomía, la cultura, se deleitaban en la matemática, en las obras políticas, en la poesía, en la historia. Estos eran filósofos, ¿verdad? De que la filosofía, ¿verdad? Ellos anunciaban sus conocimientos, ellos anunciaban sus inspiraciones humanas, día a día, ¿verdad? Ellos iban investigando, y entonces eran inspiraciones, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Colosense, Pablo, ¿verdad? 2:8, bendito sea nuestro Dios, grande es nuestro Señor. Entonces dice, ¿verdad? Que Colosense 2:8, ¿verdad? El apóstol decía: mira que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Ves? Entonces, esta gente, ¿verdad? Estaba llena, ¿verdad? De la ciencia, estaba llena del conocimiento, de filosofías, como dice el apóstol Pablo, filosofías huecas, que a diario pues ellos estaban ahí, ¿verdad? Descubriendo cosas inspiraciones, ¿ves? Inspiraciones que no cambian, inspiraciones que no llenan el alma, inspiraciones que no transforman, ¿ves? Entonces vemos de que era una ciudad, ¿verdad? De filosofía. Entonces, también ahí en Efesios, ¿verdad? Se da la construcción del templo, que es uno de los 7 maravillas del mundo, y es el templo de Artemisa, según, ¿verdad? De la gran diosa madre de Diana también, ¿verdad? Entonces, porque ellos eso eran lo que conocían, ¿ves? Ellos conocían lo que ellos, los astros, astrólogos, astronomía, entonces su cultura, eso es lo que ellos conocían, porque no tenían conocimiento del Dios verdadero. Pero sin embargo, ellos construyeron un altar, ¿verdad? Donde decía, no había ninguna escultura, era un altar vacío, donde decía al Dios desconocido, ¿ves? O sea, esperando que se llegara ese momento del Dios divino, del Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces vemos, gente, de que era una ciudad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña la historia que era una ciudad iluminada, se mantenía iluminada, literalmente se mantuvo iluminada, pero espiritualmente también llegó la luz verdadera, como dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque llegó la luz. Y fue una ciudad también, ¿verdad? Bien atacada por los sirios, por Ciro, por Alejandro Magno y por los romanos, que bueno, que fueron los que mataron a Pablo, ¿verdad? Y bueno, al apóstol Pablo y a Juan, y al apóstol Juan pues también ahí murió. Entonces vemos, gente, yo les voy a enseñar aquí, ¿verdad? El modelo del templo de Artemisa. ¿Ves? ¿Verdad? Como yo no lo puedo poner ahí, ¿verdad? Entonces miramos ahí. Ese es, ¿verdad? El modelo del templo de la gran diosa, ¿ves? Que construyó, ¿verdad? El rey Creso de Lidia. Pero este templo, bueno, con tantas guerras y tantas cosas, ¿verdad? Este templo quedaron las ruinas nada más. Y hoy este lugar de Efeso se encuentra en Turquía. ¿Ves? Entonces dice, ¿verdad? De que Turquía, dice en Asia Menor, cerca del mar Mediterráneo. Entonces vemos, ¿verdad? La ruina. Dice de que ahí podemos ver, ¿verdad? Podemos ver las ruinas del templo, que hoy es un templo, hoy es un templo pues turístico, ¿ves? Donde la gente, ¿verdad? El turismo llega a ver pues lo que era Efeso. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Entonces ese es un poco, ¿verdad? De la historia de Efeso. Pero sí, ¿verdad? A lo que quiero llegar es de que el Señor envía, ¿verdad? Bueno, ahí llegó la palabra, ahí llegó el apóstol Pablo, porque Efeso, ¿verdad? Es un lugar, es un punto, ¿verdad? Estratégico, donde como era un puerto y era un comercio grande, ¿verdad? Del Mediterráneo, entonces ahí en ese lugar entraban y llegaban la gente, ¿ves? Y entonces la gente siempre se llevaba algo de la historia, algo cultural, porque como cuando tú
vas, ¿verdad? O vamos a un país, entonces nosotros queremos llevar un recuerdo de ese país. Entonces, y ahí lo que había pues eran esculturas, ídolos, ¿ves? Y entonces la gente propagaba, ¿verdad? Propagaba la enseñanza y la historia. Entonces, Éfeso era un lugar estratégico, ¿ves? Para predicar la palabra de Dios y para que la palabra de Dios, ¿verdad? Fuera anunciada a todas las naciones, a todos los gentiles. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó, ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hechos, dice la palabra de Dios en Hechos 19, 23, si podemos leer ahí, ¿verdad? Yo no les voy a leer porque el tiempo corre. Entonces dice de que ahí se arma un alboroto, el alboroto de Éfeso. Dice, porque la verdad es que los filósofos, los griegos, ¿verdad? Que todos los días estaban inventando filosofía, enseñanza, y ellos, bueno, anunciaban pues lo que ellos descubrían, ¿verdad? Entonces, pero esas eran inspiraciones humanas, como dice el apóstol Pablo, filosofía huecas, ¿ves? Entonces, que no llenaban, pues, inspiraban, pero no llenaban, ¿ya? Pero cuando el apóstol Pablo llega ahí, ¿verdad? Ese lugar a Efesio, entonces la palabra se arma un alboroto, porque la palabra realmente, ¿verdad? Esa palabra no era una inspiración humana, sino que inspiración, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, una palabra poderosa, una palabra que se sembró en la mente y se sembró en el corazón. Y esa palabra transforma, esa palabra quedaba ahí, esa palabra pues nos redarguye el corazón y la mente, como dice la palabra, ¿verdad? Que es una espada de dos filos que penetra y dice que va partiendo, va abriendo caminos, ¿ves? Penetra, dice, y rompen los huesos y traspasan los tuétanos, ¿ves? Y entonces, ¿verdad? Esa palabra que el apóstol Pablo no era filosofía hueca, sino que era palabra poderosa, palabra de Dios, palabra que impactaba el corazón y la mente de las personas, sanaba, ¿ves? Le decía a la gente cómo estaban, o sea, redargudía, nos redarguye el corazón y la mente y todo nuestro ser y nos hace temblar, hace mover el cuerpo, la mente y todo. Entonces, ¿verdad? Se armó un alboroto porque aquellos griegos filósofos, ¿verdad? Había, dice, ¿verdad? Un platero, ¿verdad? Llamado Demetrio, que hacía plata con templecillos de Diana, ¿verdad? Con el templo de Diana, con ese templo que les presenté. Entonces, hacían dinero, ¿verdad? Y entonces dice, ¿verdad? Y bueno, y la gente, ¿verdad? Al ser transformados por medio de la palabra de Dios, entonces esta gente ya no iba a tener ganancia porque ya no iban a comprar los ídolos, las esculturas y todo lo que ellos hacían. ¿Ves? Entonces se armó un alboroto, dice, por el camino, dice, ¿verdad? Porque el camino se le llama a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? De que Éfeso, la gente comenzó a convertirse y aquellos que se iban para sus lugares, para sus naciones, aquellos que llegaban y entraban y salían, entonces comenzaron, ¿verdad? A anunciar el evangelio, comenzaron a propagar la palabra de Dios. Cuando ellos iban en el camino, iban anunciando la grandeza y las maravillas del evangelio. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? Ese lugar de Efeso era como una colmena donde llegaban, bueno, era el lugar, ¿verdad? Donde anteriormente esa ciudad se había iluminado, ¿verdad? Con lámparas, dice, de aceite. Y ahí, y espiritualmente la ciudad se iluminó con la lámpara, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y con el aceite, que es el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Entonces, gente, ¿verdad? Encontramos, pero cuando ya la iglesia está ya formada, ¿verdad? Ya la iglesia, pues ya hay iglesia, ya hay gente convertida, el Señor manda su mensaje, ¿verdad?
a nosotros, a los cristianos, a los que ya aceptaron a Jesucristo, porque no iba a mandar el mensaje a gente que no entendiera la palabra de Dios, pero Él manda, ¿verdad? Y entonces, y Él manda y Él le dice, yo conozco tus obras, yo conozco, yo conozco los pensamientos, yo escudriño tu pensamiento, yo escudriño tu corazón, yo escudriño todo tu ser. Entonces, el Señor nos menciona, ¿verdad? Y nos da a conocer nuestras cualidades y también nuestros defectos, ¿ves? Porque las cualidades, gente, nos fortalecen, ¿ves? Pero los defectos nos debilitan, vamos decayendo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nos dice que entre las cualidades, ¿verdad? Ahí investigando, ¿verdad? Encuentro, bueno, no solamente eso, pero hay 30 en nuestras personas, hay 30 cualidades y hay 30 defectos, o sea, hay mucho más, ¿ves? Pero yo no les voy a decir, dice, ahora, estas cualidades y defectos, dice, son características de la condición humana, ¿ves? Entonces, dice, son los rasgos de comportamiento que cultivan el bien y el mal, ¿ves? Entonces, las cualidades son características de la condición humana, ¿ves? Son los rasgos, dice, ¿verdad? Del comportamiento, cómo nos vamos a comportar, ¿verdad? Ya sea cómo nos vamos a cultivar en el bien y el mal, bendito y alabado sea. Entonces el Señor comienza, ¿verdad? Con nuestras cualidades y el Señor dice, dice, cualidades, ¿verdad? Honestidad, que seamos honestos en el trabajo. Y le dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo, dice, trabajo y paciencia, ¿verdad? Entonces, trabajo arduo requiere, bueno, el esfuerzo. Yo conozco tu esfuerzo, te estás esforzando, estás entre medio de esta sinagoga de Satanás, porque ahí se movía lo que es toda la ideología, filosofía, lo astral, y bueno, brujos, hechiceros y toda cosa, ¿verdad? Porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, ¿verdad? Tu paciencia, dice, tienes paciencia, ¿verdad? Porque necesitamos paciencia en este camino, gente. Porque dice, saber, dice, esperar, ¿verdad? Que esperemos. Dice, en 1 Corintios, dice, ¿verdad? 15:28, la palabra nos enseña, ¿verdad? En 1 Corintios, gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. 15:58, santo es el Señor, bendito y alabado sea el Señor. Vamos a ver que los 15. 1 Corintios 5, yo creo que 5, me equivoqué. Entonces dice, ¿verdad? Dice 5, dice, ¿verdad? 5, 6, es primera, estoy en la segunda. Entonces, ¿verdad? En Corintios, 1 Corintios 15, sí, 15:58 dice, así que hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ven? Entonces nos enseña y nos dice el apóstol Pablo, así es que hermanos míos amados, estemos firmes, ¿verdad? Firmes creciendo, no demenguando, ¿verdad? Espiritualmente, nuestra carne tiene que demenguar, pero nuestro espíritu tiene que crecer, ¿ves? En el conocimiento de la palabra del Señor. Dice, siempre sabiendo que vuestro trabajo, ¿verdad? Que vuestro trabajo no es en vano, ¿ves? Así es de que vemos ahí, ¿verdad? Que la palabra de Dios, gente, ¿verdad? Nos enseña de qué debemos de tener paciencia. El Señor saca las cualidades de la iglesia y dice, hay que ser paciente. Dice, tolerancia es otra cualidad, ¿verdad? Tolerar, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que vamos a tolerar el mal, pero tampoco quiere decir, dice, ¿verdad? Porque no toleras, dice, a los apóstoles mentirosos, ¿ves? Entonces, no lo tolera, ¿verdad? Dice dominarse, tener dominio, ya, ¿por qué vamos a tener dominio? Vamos a tener dominio, ¿verdad?
porque la palabra de Dios la vamos a predicar no con nuestra fuerza. Dice en Zacarías, la palabra de Dios nos enseña en Zacarías, gloria a Dios, aleluya. Santo es nuestro Señor, bendito seas. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice, ¿verdad? Debemos de, la tolerancia es una de las cualidades, ¿verdad? Tolerancia, o sea, que no toleramos, ¿verdad? Tolerancia no quiere decir que vamos a tolerar la maldad, sino que no toleramos la maldad, ¿verdad? Dice el dominio, tener dominio propio, esperar en el Señor, porque el Señor es Él es el que va a obrar. Nosotros vamos a anunciar la palabra de Dios y es el Señor, ¿verdad? El que va a tocar los corazones, no somos nosotros, ¿verdad? Tener paciencia, dice la palabra de Dios. Y dice, y noto también, dice que aborreces, dice, ¿verdad? A los mentirosos, aborreces a las sectas de los Nicolaitas, ¿verdad? Sectas. Dice, ¿verdad? Que los Nicolaitas es una secta, ¿verdad? Dice, que se propagó, dice, ¿verdad? En Efeso, en Pérgamo, griego, siempre los griegos, ¿verdad? Significa los seguidores de Nicolás, el autor de la herejía, el autor de la mentira, ¿ves? De seguidores de Nicolás, dice, ¿verdad? Y jefe de secta, ¿ves? O sea, que hay un jefe, ¿verdad? Dice, Nico significa conquistar o estar sobre otros, Nico. Y Laos dice pueblo, gente común, y es la raíz laico, ¿ves? Donde dice, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva, ¿ves? Entonces vemos, ¿verdad? El Señor le dice, pero aborreces. Yo también, dice el Señor, yo aborrezco a los mentirosos y aborrezco a las sectas, ¿ves? Aquellos que quieren estar encima, quieren que lo vean como dioses, ellos quieren ser los señores, ¿ves? Y nuestro Dios y Señor, ¿verdad? Es el que está allá sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Padre, porque no hay más Padre, ese es nuestro Padre. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice de que señala la cualidad también del amor, ¿ves? El amor es sobre todas las cosas, ¿ves? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que el Señor dice, ¿verdad? Es una de las cualidades de que el Señor dice, el amor, bendito y alabado sea nuestro Dios, ¿ves? Vemos de que dice, ¿verdad? Pero tengo algo contra ti. Entonces el Señor es a la iglesia que le está hablando, ¿verdad? A la iglesia, y la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, ¿ves? Entonces, tengo algo, dice, contra ti, dice. ¿Y qué es lo que ese algo, verdad? Es un defecto que nos debilita. Nos debilita nuestro carácter cristiano, nos debilita en el evangelio, en nuestro caminar, ¿ves? Entonces dice, ¿verdad? Tengo algo contra ti, dice, ¿verdad? Dice que has dejado tu primer amor, ¿ves? Porque el amor es sobre todo. Dice la palabra de Dios, en segunda, dice en Primera de Corintios 4:13, en Primera de Corintios dice, ¿verdad? 13:4, gloria a Dios, aleluya. Dice que el amor, habla acerca del amor, ¿verdad? Dice que 13:4, dice, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no es jactancioso, no se desvanece, no pierde la paciencia, ¿ves? Porque el amor es Jesucristo. Y el amor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses 3:5 nos enseña la palabra de Dios también. 2 de Tesalonicenses 3:5 dice la palabra de Dios, y el Señor encamine a vuestros corazones al amor de Dios
y a la paciencia de Jesucristo. O sea, el Señor encamine, dice, vuestros corazones al amor de Dios, porque el amor es sobre todo. El amor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que en primera de Pedro 4:8 dice de que el amor nos cubre de multitudes de fallas. Jesucristo tuvo paciencia, Jesucristo es el amor, ¿ves? Es el amor, y Jesucristo por su amor tuvo bondad, tuvo misericordia, tuvo paciencia, no abrió su boca, no dijo palabras groseras, y dice, ¿verdad? Cubre multitudes de pecado. Entonces dice, he notado, dice el Señor, en otras palabras, ¿verdad? Que has perdido tu primer amor. Bendito y alabado sea. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? En Corintios 13 también, en Corintios 12, ¿verdad? Él ahí dice 12:29, y nos enseña y nos dice, son todos apóstoles. O sea, en el 31, de un solo, ¿verdad? Dice, procura pues los dones mejores. El apóstol Pablo nos insta y nos dice, procuren los dones mejores. O sea, hay dones mejores, hay dones, hagámonos la pregunta, ¿hay dones mejores que otros? ¿Ves? Y entonces, procuren los dones. ¿Cuáles son? Tenemos que analizar, gente. Procuren los dones mejores, dice, ¿verdad? El Señor. Todo lo que es del Señor es mejor. ¿Ves? Por eso dice la palabra de Dios, en esto pensá, en todo pensamiento bueno, pensá. ¿Ves? Entonces dice la palabra, procura pues los dones mejores, mas yo, dice Pablo, el apóstol Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Ves? O sea, yo les muestro, ustedes deseen los dones, todos los dones, si ustedes quieren desearlo, deseenlo, dice la palabra de Dios, pero yo les muestro un camino mejor que esto. ¿Y cuál es el camino? El camino es la verdad, es la vida, ¿verdad? Y como dijo Jesús, yo soy la vida, yo soy la verdad, y yo soy el camino. Entonces, ¿quién es el mejor don? El mejor don es el amor, porque el amor es Jesucristo, y Jesucristo, en Él estamos completos, en Él lo tenemos todo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? Dice, el Señor nos enseña, ¿verdad? Nuestras cualidades, que nosotros tenemos cualidades, y estas cualidades nos fortalecen, ¿ves? Pero también el Señor nos enseña como iglesia que tenemos debilidades, ¿ves? Y por lo tanto, esas debilidades, tenemos defectos, y esos defectos, ¿verdad? Nos debilitan, debilitan nuestro carácter espiritual. Bendito y alabado sea. Entonces, dice, defectos, dice, pueden incidir, dice, negativamente en tus relaciones afectivas o laborales. Los defectos, dice, ¿verdad? Nos pueden incidir, dice, ¿verdad? En la relación. Nuestros defectos, la verdad que nos perjudica en la relación con Jesucristo, ¿ya? Porque primero, dice, ¿verdad? Has perdido tu primer amor. ¿Ves? Cuando perdemos nuestro primer amor, gente, entonces nuestro yo personal, el ego, nuestro ego, ¿verdad? Sale. ¿Ves? Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad? De que dice, o sea, nos descuidamos. Hay arrogancia, descuido, egocéntrico y impaciencia. ¿Ves? O sea, esto nos hace perder el amor. ¿Ves? Entonces, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Entonces, esto quiere decir que nosotros, nuestra carne, tiene que menguar para que el espíritu, el ser espiritual crezca. Ve que Jesús crezca en nosotros y sea manifestado, y seamos una luz que brillemos, ¿ves? Por medio de Jesucristo, ¿ves? Porque llevamos esa lámpara, y esa lámpara nos ilumina, y esa lámpara se llama Jesucristo, y el aceite es el poder del Espíritu Santo. Entonces dice Zacarías 4:12, ¿ves? Entonces encontramos en Zacarías 4, gloria a Dios, aleluya, ¿ves? Encontramos en Zacarías 4, dice que el Señor le dice a Zorobabel, y entonces le dice, ¿verdad? En el 4:6 dice,
y habló, bueno, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿verdad? No con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? No es con ejército, no es con fuerza, o sea, no es con nuestra fuerza, no es con ejército, sino que es con el poder del Espíritu Santo. Así es de que nosotros tenemos que anunciar la palabra, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo, no con nuestra fuerza, no perder la paciencia. Dice en 2 Corintios 10, 4 y 6 dice que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Y cuando perdemos el amor, gente, entonces el amor lo perdemos y en vez de ayudar las almas, más bien las dañamos. Comenzamos a sacar palabras deshonestas de nuestra boca, comenzamos a tratarlas mal. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice de que el rey Balac mandó a llamar a Balaán, que era un profeta de Dios. Y entonces, ¿para qué? Para que maldijera al pueblo. Y muchas veces nosotros buscamos esa gente, esos predicadores, y comienzan a ofender a la gente, la gente está enferma, la gente necesita del Señor, necesita de la limpieza, necesita de que sus heridas sean... O sea, de que las heridas sean limpiadas, de que le demos palabra viva, palabra eficaz, palabra de esperanza. Pero cuando venimos predicando con grosería, venimos sacando nuestras palabras, nuestros pensamientos. Entonces, en vez de ayudar a la gente, más bien las alejamos, ¿ves? Porque comenzamos a decir, sí, que sos una vaga, sos una prostituta, sos un borracho, sos un aquí, sos un allá, y te vas al infierno, ya estás en el infierno, lo sacamos y lo metemos del infierno. Entonces son palabras pesadas, que Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino para salvarnos. Jesús en ningún momento ofendió. Y Jesús les dijo a los fariseos, a los sacerdotes, Jesús les dijo, ustedes son hijos, vuestro padre es el diablo porque hacen las obras del diablo. Se lo dijo. ¿Y por qué se lo dijo? Porque Jesús tenía toda la autoridad, porque a Jesús no se le iba a caer la palabra encima. A Jesús limpio, santo, puro, sin mancha, sin arruga. Y realmente nosotros tenemos que examinar nuestros caminos, dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dice que examinemos, ¿verdad? En 2 Corintios 13:5 dice, examinen vuestros caminos, examinen vuestras obras, examinen si están en la fe, porque la fe es la certeza, la fe es la confianza, la fe es la convicción, creemos en nuestro Dios Todopoderoso, y la fe es el amor, y el amor nos va a hacer predicar la palabra, anunciar la palabra, ayudar a los enfermos, a los afligidos, a los abatidos, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, ¿ves? Y entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que tenemos que meditar en vuestros caminos, dice la palabra de Dios en Ageo 5:1-5. Y dice también, dice de que no, también, ¿verdad? Que reaccionemos, dice en Jeremías 6:16, tenemos que reaccionar, ¿verdad? Y meditar en qué camino estamos. Bendito y alabado sea nuestro Dios, que nuestro amor, gente, no se pierda, que el amor de Jesucristo no se pierda, que seamos luminares en el mundo. Pues entonces vemos de que Efeso, ¿verdad? Era un lugar, un punto estratégico, pero Dios le habla a la iglesia y Dios le menciona sus cualidades, Dios le menciona sus defectos que vamos a tener, ¿ves? Y el Señor, cuando las cualidades, como les decía, nos fortalecen, y los defectos, gente, nos debilitan, ¿ves? Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el Señor dice, ¿verdad? De que no es con ejército, no es con fuerza, sino que la palabra de Dios la vamos a llevar con el poder del Espíritu Santo.
Es el Señor el que va a convertir a las almas. Es el Señor el que nos va a hacer cambiar. Ahora miremos, dice, ¿verdad? Que cuando nosotros obedecemos y nos dejamos llevar, ¿verdad? Por la palabra de Dios como iglesia, entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor le dice, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿ves? A todos aquellos que creen en el Señor. Dice, al que venciere, le daré, dice, a comer del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Es Jesucristo, el cual está en medio, dice, del paraíso de Dios. Jesucristo es el que está sentado a la diestra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, gente, ¿verdad? El Señor como personas cristianas, como conocedoras del camino de la palabra de Dios, Él nos da la oportunidad a nosotros para que reaccionemos, para que meditemos y para que examinemos nuestra fe, examinemos nuestra confianza, examinemos y asimismo le demos a la gente. ¿Ves? Dice, ¿verdad? Ahora tenemos los beneficios, como les decía, y podemos hacerlo porque la palabra de Dios en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo porque Jesucristo me fortalece. Jesucristo nos fortalece. En Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Ves? Entonces somos vencedores, gente. Podemos, porque realmente la palabra de Dios, ¿verdad? Es amor. Y si estamos en amor, entonces Dios dice que va a estar con nosotros. El que vive en amor, Dios vive en él. Dios te bendiga, gente. Yo deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos ayude para entender la palabra de Dios. La verdad es que la palabra de Dios es grande, es inmensa, pero el tiempo se va y cuando el video se hace muy largo, extenso, entonces no quieren escucharlo. Escucha la palabra desde el principio hasta el fin, gente, escucha la palabra porque Dios nos habla para que nosotros, gente, crezcamos, para que nosotros tomemos esa palabra, dice, escucha lo que el Espíritu les dice a las iglesias, para que nosotros podamos anunciar la palabra de verdad, la palabra que sana, la palabra que transforma, la palabra que edifica, la palabra, gente, que nos hace nuevas criaturas en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja. Y no te olvides de compartir. Bendiciones, gente. Bendiciones.